Listo, ahora sí comenzaremos. Bien, entonces estábamos en el anterior, bueno, en la anterior semana estábamos ya viendo lo que son los circuitos ferromagnéticos. Bien, entonces en este caso vamos a tener el siguiente enunciado a modo de complementarlo. Dice, calcule la corriente necesaria para obtener el flujo de 0,02 Webbers en el brazo lateral derecho. Bien, entonces, como ustedes pueden notar, este ya es un arreglo ya un poco distinto a lo que hemos visto en la anterior clase. Sí, ya en acá se va a tener, ya no se va a poder aplicar de manera muy directa, sino que vamos a tener que realizar algunas operaciones extras. Un momentito, voy a ir copiando el dibujo. Y de igual forma que en el anterior ejercicio, vamos a basarnos en las tablas que se nos muestran. Ahora, ¿qué es lo particular de esto? La diferencia con respecto al ejercicio de la anterior semana es que, pues, las áreas no son las mismas. Quizás algunos ya se han dado cuenta. Las áreas no son las mismas. Así que hay que tomar otras consideraciones adicionales. Por ejemplo, voy a terminar de copiar este dibujo y ya. Y enseguida les comparto. Lo bueno es que esto ya casi te da bastantes datos para que lo puedas resolver. Por ejemplo, L2, L2, y a ver dónde más está L3, 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 y L1 es S1. Va a haber casos en los cuales ustedes van a tener que realizar este ejercicio ya de manera un poco más, de forma más manual. No les va a dar todos los datos. En algunas ocasiones, o en ocasiones como esta, les va a dar todos los datos. 160 milímetros. De igual forma nos dan la curva de magnetización. S1 es igual a 100 por 250 milímetros. ¿Qué más? L1 es igual a L3. L1 igual a L3. Y eso es igual a 900 milímetros. En los solucionarios casi, bueno, la mayoría de lo que he visto, siempre lo resuelven con la reluctancia. En este caso, a modo de variar, vamos a resolver con el último método que hemos implementado en la anterior clase. Aunque claro, cada uno de ustedes puede también verificarlo con el método tradicional que generalmente se usa. En el examen no creo que les pidan o que les den de consideración la dispersión, como acá nos dice. Es realmente muy raro que les den dispersión. Pero bueno, en acá vamos a ver eso. Y también este dato adicional, material. Ah, no, esto no. Ah, no, debe ser el otro. Había un parámetro más adicional que había que analizar. Pero ya. Entonces en acá tenemos esas curvas y ya finalmente he terminado de copiar todos los datos. Bien, entonces vamos a compartirles el pizarrón. Bien, entonces en acá, como ya habíamos visto en la anterior clase, ya, espera, algo más me faltaba, creo que me faltan las bobinas. Y en acá me dice que está yendo en este sentido la corriente I. Vamos a terminar de dibujar los detalles. Me dice que el flujo en este brazo derecho, digamos, flujo D, debe ser de 0,02 Webbers. Les puedo dar en estas unidades o a modo quizás de hacer un poco más abstracto la pregunta, les puede dar las unidades en Tesla por metro cuadrado. A veces hacen eso, a veces.
Y ahora nos pide hallar esta corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Bien, entonces podríamos analizarlo de dos formas. Podríamos analizarlo por, ya saben, por Kirchhoff. Aunque que es, bueno, podríamos esto llevarlo a un circuito equivalente. Eso sería perfecto si supiéramos cuánto vale la permeabilidad. Lamentablemente acá no sabemos cuánto vale la permeabilidad. Solamente nos dan unas tablas de dispersión. Así que lo que nosotros vamos a realizar es, pues, aplicar el otro método, ¿sí? Como van a ver entonces, ese último método, el equivalente de la fuerza magnetomotriz, generalmente en los exámenes iguales es muy común, se expresa de esta forma, flujo por la reluctancia. Pero en ciertos casos donde ustedes no tengan la permeabilidad, pero sí tengan tablas, o bien quizás les den el dato de H, este dato les puede servir también, ya que la reluctancia depende mucho de lo que es la permeabilidad. Creo que alguien quería opinar. Ahí creo que he escuchado más. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces, en primera instancia, lo que nosotros aquí tenemos que entender es que, como nos dice que en el brazo derecho va a haber un flujo magnético, entonces lo podríamos trazar acá. Pi de D. Acá es donde lo podemos trazar. ¿Qué más tenemos? ¿A qué es igual el flujo? El flujo sabemos que es igual a B por el área. Entonces, mediante esto podríamos hallar lo que es el campo magnético. Tengo el área. Bueno, si nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje o al enunciado, va a ser igual a flujo de dispersión, bueno, flujo del lado derecho, bueno, yo lo estoy llamando de esta forma, ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran, por B por, ¿en qué sección está circulando este flujo magnético? Está circulando en la sección 3, entonces en acá lo podemos poner como S3. Hay un factor de acople de entre hierros, creo que normal en este ejercicio, pero lo vamos a ver más adelante. Ese factor de acople generalmente se lo coloca acá. Al igual que el factor de dispersión, se lo considera en la corriente. Así que en acá, pues vamos a despejar, me he olvidado, B va a ser igual a flujo de dispersión sobre el área 3. Y esto, así, perdón, me he debido escuchar mal. Flujo de dispersión va a ser igual a 0,02 sobre S3. Y S3 no es más que 100 por 160 milímetros. O traducido en metros, 0,1 por 0,16. Y eso, antes de continuar, un momentito voy a Bien, entonces ahora todo esto lo vamos a reemplazar en la calculadora y así vamos a hallar cuánto vale el campo magnético. 0,02, 0,1, 0,16. Y eso no es más que 1,25 teslas. Pero a esto debemos diferenciarlo. A ver, tal vez debamos cambiar algunos parámetros para no confundirnos demasiado. Eso, por ejemplo, yo lo voy a llamar esta denominación como flujo 3, porque va a circular por la sección 3 que tiene longitud 3. Esto igual vamos a cambiar por 3.
para así no irlo variando demasiado con nuestras variables. Flujo 3. Y esto sería entonces el campo magnético 3. Entonces, ahora con esto, lo que vamos a hacer es hallar en las tablas que tenemos, hallar H3. Entonces, vamos a hallar H3 a partir de las tablas. Ahora, entonces, busquemos este valor en las tablas que nos está dejando el ejercicio. Entonces, en acá tenemos las tablas. Busquemos 1.25 y no hay 1.25. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es agarrar entre estos dos valores. Justo blanco tenía que ser. Vamos a cambiar de color. Vamos a agarrar entre estos dos valores y lo que vamos a hacer va a ser interpolar. Así que voy a... perdón. Estos no son... Este no es el intervalo de valores. El intervalo de valores que nosotros vamos a interpolar va a ser entre 0,3, entre 0,7, perdón, y 1,3. Entre estos valores, entonces, vamos a interpolarlo. Bien. Entonces, voy a irlo copiando en el pizarrón. A ver, vamos a ver. 3 menos 1, 3 menos 8, 1. Ahora sí. 3 menos 8, 1, 3 menos. Ya. Entonces, así les voy a compartir el pizarrón. Entonces, en acá las variables que tengo que hallar en acá es H3. Simplemente tenemos que interpolar estos valores. Claro, eso no es el método único. Si ustedes quieren realizar de otra forma, pueden linealizar esto y hallar la constante. Ya saben, B es igual a nu por H. Así que, basándonos en esa ecuación, pueden linealizar a través de esta tabla y hallar la permeabilidad del material. Pueden hacer eso, aunque les va a tomar más tiempo. Entonces para este ejercicio vamos a realizar con esto. Despejando H3, vamos a tener que HF menos HI, BF menos BI, multiplicado por B3 menos BI, y esto lo vamos a sumar más HI. Y aquí vamos a reemplazar los valores. H3 va a ser igual a HF, si no me equivoco, era 30 menos 10. BF era 1,3 menos 0,7. B3, el que hemos hallado, 1,25. Menos el límite inferior, 0,7. Más HI, esto es más 10. Por si acaso me voy a fijar en la tabla, creo que estos eran los valores. Ah, no, este no era 10, este no era 30, perdón, esto era 20. Y listo, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la calculadora y ya tendríamos el valor de H3. A ver, vamos a reemplazarlo entonces en la calculadora. 20 menos 10, 1,3 menos 0,7. Multiplicado por 1,25 menos 0,7 menos 10. En acá entonces obtengo que H3 vale 19,17. A ver, esto es amper vuelta sobre metro. Esas son sus unidades de H. Pero ¿y esto para qué yo he hallado? No se olviden que la relación entre H multiplicado por L puede ser un equivalente de la fuerza magnetomotriz, y que hemos dicho que la fuerza magnetomotriz equivale
en electricidad, la fuerza magnetomotriz equivale a la caída de tensión. Entonces lo que nosotros estamos sellando con H3, si esto lo relacionamos con L3, y L3 va a cubrir toda esta parte. Toda esta parte va a cubrir L3. Entonces, desde este punto hasta este punto, lo que nosotros estaríamos hallando es una caída de tensión. Eso es lo que nosotros estaríamos hallando. Estaríamos hallando una caída de tensión. Entonces vamos a hallar esa caída de tensión y vamos a hallar el resto de los valores. Pero antes voy a sacar el foto antes de continuar. Porque voy a necesitar espacio. Bien. Ahora entonces lo vamos a abordar toda esta parte. Y recordando que H3 es, en acá abajito me voy a anotar, H3 es 19,17 amper vuelta metro. Amper vuelta metro. Y a ver qué más podríamos hallar a partir de esto. Ya. Enseguida eso lo vamos a verificar más adelante. A ver, 19,17, ya. Entonces, ¿qué nos faltaría hallar? Lo que nos faltaría hallar en acá es lo siguiente. Debemos encontrar una forma de relacionar este flujo con lo que está del otro lado. A ver, para eso, ya. Primero hallaremos esta caída de tensión que hay en acá. Bueno, nuestro equivalente eléctrico va a ser la caída de tensión. Podríamos llamarle también como fuerza magnetomotriz 1. Solo desde este punto hasta este punto. Podríamos llamarlo fuerza magnetomotriz 1. La fuerza magnetomotriz 1, como están en paralelo, va a ser igual a H3 por L3. La fuerza magnetomotriz 1 va a ser igual a H3 por L3. ¿Cuánto era H3? 19,17 por L3. L3 dice que es igual a L1 y eso es igual a 900 milímetros. Fuerza magnetomotriz 1 va a ser igual a 19,17. 19,17 por 0,9. Y acá me sale 17,25. 17,25 amper vuelta. Entonces, ¿para qué me ha servido hallar esto? Lo que me va a ayudar esta relación es, no se olviden que como estos dos están en paralelo y no hay alguna otra bobina, entonces esta fuerza magnetomotriz va a ser tanto para esta longitud y para esta sección, como para esta longitud y esta otra sección. Entonces vamos a igualarlo. Entonces, como la fuerza magnetomotriz 1 también tiene que ser igual a H2 por L2, vuelvo a repetir, va a ser igual a H2L2 porque entre estos dos, esto y esto, están en paralelo. Se aplica el mismo criterio que en los circuitos eléctricos. Entonces, esta fuerza magnetomotriz va a ser igual a H2 por L2. De acá podríamos hallar lo que es el H2. H2 va a ser igual a fuerza magnetomotriz 1 sobre L2. Por lo tanto, H2 va a ser igual a fuerza magnetomotriz 1, que esto no es más que 17,25 amper vuelta, dividido entre L2. Pero L2, ¿cuánto vale? 300. Entonces, esto sería 0,3. Pero ¿para qué me va a servir hallar esto? No se olviden que el flujo de campo, el flujo magnético, en circuitos magnéticos funciona de igual forma que la corriente en circuitos eléctricos. Es decir, bueno, esto es flujo 3. Si esto es flujo 3 y esto lo que voy a hallar enseguida es el flujo 2, es el flujo 2,
Lo que en acá me voy a poder hallar es flujo 1. ¿Cómo voy a hallar flujo 1? Flujo 1 va a ser igual a flujo 3 más flujo 2. Sí, eso enseguida lo vamos a realizar. Primero hallaremos H2. 17,25 dividido entre 0,3. 17,25 dividido entre 0,3. 57,5. Entonces, en acá tenemos 57,5 amper vuelta metros. Con este dato lo que vamos a hacer es interpolar nuevamente. Ya saben, la ecuación que voy a utilizar para interpolar es la siguiente. H2 menos H inferior, H final menos H superior. Esto también podríamos cambiar a H superior menos H inferior. Perdón, me estoy equivocando. B2 menos HI, HS menos HI y BS menos BI. Simplemente debemos ver en las tablas entre qué valores se encuentra esto y luego posterior a ello interpolarlo. En acá lo voy a dejar listo para reemplazar una vez que veamos qué valores hay en la tabla. HI, BS menos BI, B2 menos HI, más HI. Entonces, estos valores vamos a buscar en tablas. Les voy a compartir entonces la tabla que me deja el enunciado. Y en acá, como ustedes pueden ver, acá tenemos el H, 50, 140, pero no hay el valor de 57. Entonces, entre estos dos valores, vamos a interpolar. Lo voy a dejar enmarcado acá. Entre estos dos valores vamos a interpolarlo. Voy a irlo reemplazando estos valores y enseguida vamos a ver el resultado. 140 menos 50. BS es 1,7 menos 1,6. B2 en este caso sería 57,5. Me he equivocado una vez más, esto no era H, era BI. Era BI. Bien. Menos BI. BI sería 1,6 más, esto igual es BI. Me he equivocado en varias cositas. Creo que ya me he traumado con el H. Hay que, en este caso hay que hallar B, no hay que hallar H. Hay que hallar B. Te voy a hacer algunos arreglos, ¿sí? Voy a hacer algunos arreglos. Y enseguida les comparto. Y este sería H2 menos. Ya me estaba extrañando un cachito. Ya. Momentito, 1,7 menos 1,6. 140 menos 50. 5, 50, más 1,6. Ya listo. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. O mejor dicho, el pizarrón. Y entonces en aquella lo tenemos interpolado. Eso van a disculpar. Esto teníamos que intercambiarlo para que sea coherente tanto las dimensiones como la ecuación. Entonces en acá vamos a tener que BS 1,7 menos 1,6 dividido entre 140 menos 50 multiplicado 57,5 menos 50 y más 1,6. Y pues tenemos de resultado 1,61.
B2 va a ser igual a 1,61. Y finalmente, ¿cómo hallamos el flujo que está atravesando en este ramal? Lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la ecuación más, bueno, la ecuación principal en circuitos magnéticos. Flujo 2 va a ser igual a B2 por la sección 2. Y esto, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 1,61 por sección 2. Sección 2 dice que es igual a la sección 3. 0,1 por 0,16. Vamos a ver acá cuántos Webers nos da. 1,61 por 0,1 por 0,16. 0,026. 0,026 Webers. Ya bueno, acá ya no me está alcanzando espacio. Enseguida vamos a acomodar el pizarrón. Bien, entonces esto vamos a proseguir. Vamos a recordarnos este valor 0,026. ¿Ya? Y es igual a 0,026. Este es phi 2. Vamos a recordarnos esto. Y listo, finalmente, ahí hay que recordarse, ya que no lo puedo. 19, algo era ese H2. Ese H2 nos va a servir más adelante. Ya, 0,026. ¿Y qué habíamos dicho? El flujo 1, el flujo de entrada va a ser igual a la suma de los flujos de salida. Es decir, phi 1 va a ser igual a phi 2, phi 2 más phi 3. Tenemos todos los datos, así que podemos reemplazarlo. Phi 1 es igual a 0,026 más 0,02. Phi 1 finalmente es 0,046 Webers. ¿Listo? Ahora sí, finalmente viene la última parte. A ver. La fuerza, esta fuerza magnetomotriz que va a ser N por I, va a ser igual a esta, o se puede decir caída de tensión, flujo 1 por la reluctancia, más la caída de tensión que hay en este ramal, la fuerza magnetomotriz 1. Normalmente nosotros lo expresaríamos así en los exámenes tradicionales. Phi 1 por reluctancia 1, digamos, más fuerza magnetomotriz 1. Pero en este caso ya habíamos dicho que para usar la reluctancia necesitamos la permeabilidad. Como no contamos con la permeabilidad, entonces vamos a tener que discernir de esa opción. Y mejor vamos a utilizar lo que es el H1 por... ya. Esto falta ya el H1 con esto. Pero ya vamos a anotar acá. H1 por L1 más esta caída de tensión, fuerza magnetomotriz 1, que previamente ya lo habíamos calculado. Entonces, simplemente a partir de Phi1 tenemos que hallar H1. Entonces, vamos a hallar H1. Ese es el único dato que nos falta y simplemente despejamos la I y ya lo tenemos todo. Dispersión del 5%. Para no confundirlos, creo que esto lo vamos a omitir por un dato. Luego vamos a ver las diferencias que hay. H1. ¿Cómo hallamos H1? Primero, para Phi1 tenemos que hallar B1. B1 va a ser igual a Phi1 sobre S1. Y eso va a ser igual a Phi1 0,046 sobre S1. ¿Cuánto vale S1? 0,1 por 0,25. Entonces B1 va a ser igual a
0,046 dividido entre 0,1 por 0,25 y me da como resultado 1,84 teslas. Y a partir de esto voy a ir de nuevo a las tablas y voy a hallar H1. En este caso del H1, algunos que estén más diestros esto lo van a hacer de manera más intuitiva. Por ejemplo, así. Esto pueden irlo practicando, igual depende de, bueno, creo que ya para adelante, tanto para estadística, para eso van a tener que acostumbrarse a interpolar, y ya los que sepan ya programar, ya inclusive lo van a facilitar esta parte, ya no van a tener que plantear las ecuaciones como yo lo estoy haciendo, simplemente van a ingresar los números y listo. Pero eso ya son temas aparte. Ya no compete al alcance de la materia. Eso ya va a depender de cada uno. Hay que buscar los límites superior e inferior en las tablas con respecto a este valor que hemos hallado. Así que vamos a ver, es 1,84. Ahora vamos a ir acá. Acá hay 1,8, acá hay 1,85. Entonces, entre estos dos valores hay que interpolarlo. Aunque evidentemente se va a aproximar bastante al valor de 1,85. Se va a aproximar bastante. Entonces, voy a irlo reemplazando. H de límite superior es 1000. 1000 menos 400. 1,85 menos 1,8. Y 1,84 menos 1,8 más 400. Se va a aproximar bastante al valor de 1,85 respectivamente. Así que eso, vamos a ver qué tanto se aproxima. Ahora enseguida les voy a compartir el pizarrón. 400 8 por 1,84 8 más 400. Bueno, tampoco está tan aproximado, pero sí nos ha dado un valor bastante aproximado. Es 880. A ver, entonces en acá lo voy a reemplazar. Esto vale 880 amper vuelta metro. Y esto lo tengo que reemplazar en acá. Despejando y. En acá podríamos decir despejando y la corriente incógnita. Tendríamos la siguiente ecuación finalmente. H1, L1 más fuerza magnetomotriz 1 dividido entre N. Eso nomás tenemos que reemplazar en la ecuación. Bien, entonces le voy a sacar esa foto y pasamos al siguiente. Creo que este ejercicio ha sido bastante largo. Creo que ya son 3 veces que voy al pizarrón. Eso es principalmente debido a que, pues, hay que interpolarlo. A ver, voy a revisar cuánto valía F, fuerza magnetomotriz 1. 17,25 valía. Entonces eso más lo añadimos en acá y ya estaríamos hallando lo que es la corriente. Bien, entonces en acá y va a ser igual H1. H1 es 880. Multiplicado por L1. ¿Cuánto vale L1? Vale 900, 0,9. Más fuerza magnetomotriz 1. Eso es 17,25. 17,25. Y después, ¿qué más? Fuerza magnetomotriz 1 dividido entre el número de vueltas, 250 vueltas. Y ya tendríamos lo que es la corriente. Pero hay otro detalle, no se olviden del flujo de dispersión.
flujo de dispersión en acá, tendríamos que multiplicarlo por 1,05. Acá no sé, ya por lo que dice en el ejercicio lo voy a considerar. Hay otra forma también, en acá abajo pueden estar 1 menos 0,05 y les va a dar resultados igual, el mismo resultado, un aproximado, 170 por 0,9 más 17,25 dividido entre 250. Y me salen acá que la corriente es de 3,24 amperios. Y esa sería la respuesta a este ejercicio, que ha estado bastante largo. A ver, vamos a ver qué hora es. Ya, podemos hacer uno más de esto, que igual va a ser bastante interesante. Hasta el momento, en el entrehielo, hemos hecho nomás buenos ejercicios la anterior vez en el entrehielo. Pero, ¿qué pasaría si es que la sección superior es de esta forma y la sección inferior es de esta forma? Eso vamos a verlo en el siguiente ejercicio. Para este caso hay que tomar, bueno, simplemente es un análisis extra más, no es tampoco la gran cosa. Ah, ya me he olvidado por el 1,05. Por 1,05. Bueno, 3,4 entonces. Por ese flujo de dispersión. Sin el flujo de dispersión era 3,24, con el flujo de dispersión 3,4. Ya. Ahora sí, vamos a sacar foto a esto. Vamos a hacer uno más de circuitos magnéticos. Y después vamos a entrar a lo que es oscilaciones. Oscilaciones realmente no es tan complicado. A no ser que les pidan deducir, ahí ya se complica un poco más, pero en sí no hay ejercicios muy complicados relacionados a oscilaciones. Y bueno, he traído algunos ejercicios aplicativos. Ya, ahora vamos a compartir el siguiente. Esto lo vamos a omitir. Es similar al primer ejercicio que hemos realizado, muy similar, así que lo vamos a omitir. Este es el que hay que resolver. Este es el flujo de dispersión que les estaba hablando. En acá hay un entrehielo y las dos secciones son distintas. Entonces en acá, creo que este va a ser uno de los ejercicios más largos, así que vamos a tener que acelerar un poco. A ver, sobre este mismo recuadro lo voy a hacer. A ver, sección 2, sección 3, sección 2 igual a sección 3. 100 por 250. Entonces, sobre este mismo gráfico lo voy a realizar. 100 por 250. L1 900, L3 300. L1 900. Ay, son muchos datos. Son muchos datos, pero ya. En acá entonces, L1 igual a 900 milímetros, L2 igual a 300 milímetros, 300 milímetros, L3 va a ser igual a 500 milímetros, 500 milímetros, L4, L4 ¿cuánto nos dice? 600 milímetros. Y LA, o el espacio del entrehielo, 1 milímetro. A pesar de que sea 1 milímetro, afecta bastante, ya que esto funciona con la permeabilidad del vacío. Así que va a hacerlo variar bastante. S1 es, S2 es igual a S3, S4 es, S2 es igual a S3, S1 es 100 por 400. Sí, son muchos datos. Vamos a tratar de hacerlos rápido. Tenemos que llegar a oscilaciones electromagnéticas. A ver, S1, 100 por 400.
S4, 100 por 150. 100 por 150 milímetros. Después, ¿qué más? Ya, factor de apilado. Eso no sé si considerarlo, pero porque creo que lo va a complicar un poco más. Pero ya, N250 espinas. ¿Qué más? Está la dispersión. Dispersión del 5%. Y ya, factor de apilado. FA, digamos, 0,97. Ya. Entonces, esto, los últimos. A ver, un flujo magnético de 0,02 vueltas. Para un flujo de 0,02 vueltas. Y a ver, este es 0,02, 0,4, 3, 3. Estoy tardando mucho en copiar esto. Y ya. Ya creo que con eso va a bastar. Entonces les voy a compartir. Ahora sí el pisadón. Ya entonces acá ya tenemos el gráfico. Obviamente esto es LA. Y entonces ya tenemos todo ese gráfico. Y queremos que el flujo, a ver esto, ¿dónde es esto? Flujo magnético en el brazo lateral derecho. Entonces quiere que este flujo, a través de todo este brazo derecho, fluya a 0,02 vueltas. 0,02 vueltas. Bien, entonces para ello ya sabemos que realizar este flujo, por si acaso, nos puede ayudar para hallar tanto el campo magnético en acá, es decir, ven acá, y hallar el campo magnético en el entrehielo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que flujo es igual a campo magnético por la sección, y lo bueno es que tenemos como dato las secciones de cada uno. Eso es lo bueno. Tenemos el dato de las secciones de cada uno. Ahora, el factor de apilamiento. Ese factor de apilamiento es más o menos unas pérdidas que va a haber con respecto al núcleo. Este factor de apilamiento simplemente indica la calidad de las chapas magnéticas apiladas entre sí. Sí, porque ustedes bien saben bien que nada en el mundo es perfecto. O sea, teóricamente puede ser mil maravillas, pero siempre va a haber unas pequeñas pérdidas. Ese factor de apilamiento toma en cuenta las pérdidas que hay por la unión de las chapas, es decir, generalmente los núcleos de las bobinas no van a encontrar de un solo material, generalmente son varias chapas unidas de esta forma. Y son varias chapas unidas de esta forma, no van a encontrar de un solo material, son varias chapas unidas de esta forma y predispuestas en esta configuración o en otra. Y este factor de apilamiento considera esas pérdidas. ¿Y cómo funciona este factor de apilamiento? El factor de apilamiento funciona de la siguiente forma. El flujo va a ser igual a B por A por el factor de apilamiento. Toma en cuenta las pérdidas que va a haber por el flujo. Entonces, traducido a nuestras aplicaciones, primero vamos a hallar para B3. B3 va a ser igual al flujo 3 por A por el factor de apilamiento. O en este caso va a ser S3. Y esto va a ser igual a 0,02 S3 vamos a buscar, aquí está, 0,1 por 0,25 y adicionalmente por 0,97. Igual voy a saltar un poco, 0,02
Y acá tendríamos B3. Es igual, rápidamente tenemos que calcularlo. 0,02, 0,1 por 0,25 por 0,97. 0,82. 0,82 décimas. Enseguida yo lo voy a interpolar de manera directa enseguida, ¿sí? Lo voy a interpolar de manera directa enseguida. Nos seguiremos con el otro. Para S4. Entonces acá, B4 va a ser igual, ¿a cuánto va a ser igual esto? B4 va a ser igual a siempre, flujo 3. ¿Por qué flujo 3? Porque sabemos bien que en serie va a circular el mismo flujo. Y esta sección, como esta otra sección, están en serie. Así que va a circular el mismo flujo a través de esos tres distintos configuraciones. S4 por factor de apilamiento. B4 va a ser igual a Phi3. Bueno, Phi3 ya sabemos que es 0,02 Webers. S4, acá está S4. 0,1 por 0,15 por 0,97. Listo, ya tenemos B4. Y eso va a ser igual a 0,02, 0,1 por 0,15 por 0,97. Y eso es igual a 1,37 décimas. Y eso igual de manera directa, sin colocar ecuaciones, bueno, yo lo voy a interpolar ya directamente. Ahora, por último, para esto, ¿qué problema hay en acá? Hay dos distintas áreas, entonces, ¿cómo vamos a hallar considerando eso? Para B4, obviamente va a circular este flujo 3. Y como hay dos secciones distintas, y eso también mis recomendaciones es, cuando vean dos secciones distintas, ustedes tienen que considerar el promedio. ¿Qué es el promedio? Es la suma de estas dos áreas dividido entre 2, ¿no ve? Es decir, va a ser S3 más S4 dividido entre 2. En este caso, dado que estamos considerando en el vacío, vamos a ignorar el factor de apilamiento, porque en el vacío no se está apilando ninguna chapa. Es por eso que en este caso no vamos a considerar el factor de apilamiento. No se está apilando chapas, pero evidentemente, debido a, ya saben, la permeabilidad en el vacío, el H4 va a ser muy distinto a estos. Y vamos a ver si es mayor o menor. 0,02 y esto es igual 0,1 por 0,15 más 0,1 por 0,25 y dividido entre 2. Entonces en acá ya tenemos B4. 0,02 dividido 0,1 por 0,15 más 0,1 por 0,5 dividido entre 2. Entonces, 1 está. Un test. Primera vez que sale esto. Ahora bien, para este no podemos, bueno, este me estaba olvidando, H4, enseguida lo vamos a hallar. Para esto no podemos hallar de la misma forma que esto, porque las tablas que están en el enunciado es exclusivamente para este material, pero no están las tablas para el vacío, pero no las necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación conocemos al respecto? Esa curva de magnetización se basa en la siguiente ecuación. B es igual a mu por H. B por H. Entonces, en acá, como estamos hablando del vacío, en acá agregamos un 0. Entonces, para H4 va a ser igual a B4 sobre mu sub 0. H4 va a ser igual a B4, que es 1, sobre 4pi por 10 a la menos 7.
Y H4 va a ser igual a 1/4 por D por 10 a la menos 7. Oh, y en acá este valor es muy alto. Y no es de extrañarse, estamos hablando del vacío. Estamos hablando del vacío. Es un valor bastante grande. H4 va a ser igual a 79774,72. Las unidades por esta vez lo vamos a obviar. Bien, ahora entonces veamos para esos dos casos, 1,37 y 0,82. Vamos a ver si existen en las tablas. Vamos a ver si existen en las tablas. Y bien, vamos a buscar 0,7, 1,3. Entonces, entre estos dos valores hay que interpolar para la primera opción. A ver dónde está. Bueno, lo voy a marcar aquí. Entre estos dos valores, entonces, hay que interpolar. Entonces, yo lo voy a interpolar. Voy a tratar de hacerlo de la manera más rápida posible. Menos 10 dividido entre 1,3 menos 0,7 multiplicado por 0,82 menos 0,7 más 10. Esto es igual a 12. Vamos a hacer vuelta sobre medio. Para H4. No. Ya algunas denominaciones me he equivocado. En vez de B4 hay que cambiarlo por BA. Mil disculpas, porque esto es del entrehielo. Esto es del entrehielo. BA, esto es HA, BA, H. Ya, H4 lo voy a colocar más. Ya, entonces para H4, el valor en teslas es de 1,37, así que vamos a tener que interpolar entre estos dos valores. Vamos a tener que interpolar entre estos dos valores. Afortunadamente mi calculadora se ha guardado esas ecuaciones, así que puedo reemplazar los datos. Puedo reemplazar esos datos. 1,3 menos 1,6, perdón. 1,6 menos 1,3. Aquí lo va a ser 50 menos 20. 50 menos 20. Y en teslas, 1,37 menos 1,3 y más 20. Y esto me sale 27 amperes vuelta metro. Bien, ahora sí les voy a compartir los resultados obtenidos. Ahora entonces, como ustedes pueden ver, los resultados obtenidos son los siguientes. Acá está H3, que es un valor nada raro. H4. Y en acá van a ver que para el entrehielo es exageradamente grande. Y eso es normal porque después de todo, el vacío no es un buen, bueno, es un material nada, ¿cómo se llama esto? Diamagnético, si no me equivoco, se denomina. No es, bueno, ya saben que no es magnetizable el aire, así que es por eso que tiene esta, bueno, esta exagerada cantidad. Y entonces vamos a sacarle foto a este. Bueno, antes de continuar, vamos a sacarle foto. Y esos datos los tenemos que guardar bien. Bien. Estos datos los tenemos que guardar bien. A ver, ¿dónde los vamos a guardar? No.
Antes de continuar, tenemos que hacer el siguiente análisis. Al igual que en el anterior caso, desde este punto hasta este punto, yo voy a denominar que esto va a ser la fuerza magnetomotriz 1, que en circuitos eléctricos sería el equivalente a la caída de tensión de un circuito en paralelo. ¿Cómo tratamos este circuito? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta vez vamos a obviarnos algunos pasos. Fuerza magnetomotriz 1 va a ser igual a H4 por L4 más H3 por L3 más HA por LA. Así es como lo vamos a tratar. Pero además, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que la fuerza magnetomotriz 1 también va a ser igual a H2 por L2. De esta forma podríamos hallar nosotros lo que es H2 simplemente igualando ambas ecuaciones. Digamos en acá esto lo voy a llamar la ecuación A, y esta la voy a llamar la ecuación B. Si A igualamos a B y despejamos H2, obtenemos que H2 habrá sido igual a H4 por L4 más H3 por L3 más HA por LA dividido entre L2. Y simplemente tenemos que reemplazar los valores que anteriormente hemos hallado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. H2 va a ser igual a H4. H4, ¿dónde está? 27. 27, ¿por cuánto? ¿Cuánto vale L4? L4 vale 600, 0,6. Más H3 por L3. H3 vale 2. L3, ¿cuánto vale? 500, 0,5. Esto en metros. Más esta cantidad que, bueno, me da, bueno, ya lo vamos a pronunciar. 795.774,72 por 1 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido entre L2 y L2 es 0,3. Y evidentemente debido a que hay acá abajo hay un entrehielo, para llegar a este flujo que hemos visto en el anterior caso va a requerir de más corriente. Siempre que hay un entrehielo requiere mucha más corriente para compensar al flujo. Ahora eso entonces vamos a empezar en acá. 5, 27 por 0,6 menos 12 por 0,5 más 795.774,72 por 1 exponente de menos 3 dividido entre 0,3. Y en acá tenemos 2.726,58. Esto es amper vuelta metro. Y mediante esto, bueno, yo en lo particular esto, a ver, ¿qué podemos hacer? Hallamos la fuerza magnetomotriz 1, ya después lo vamos a hallar. Con esto vamos a hallar B2. Ya saben, si es que donde no está dentro de la tabla, también está la posibilidad de extrapolarlo. Vamos a ver si está en la tabla este valor, que es bastante grande. No les voy a mentir, es bastante grande. Pero afortunadamente está dentro de los rangos. Es decir, el ejercicio ya estaba destinado para tratar estos casos. Obviamente ya estaba preparado para estos casos el ejercicio. Y es por eso que nos dan estos valores tan exageradamente grandes. A ver, vamos a ver entonces cuánto vale B2. A ver. B2, límite superior es 2. 2 menos 1,9 dividido entre 9.000 menos 2.000. Multiplicado por 2.726,58 menos 58 menos 2.000. Y más 2.000, ¿no? Sí, más 2.000. Ah, no, esperen, no, estamos enseñando ustedes, no estamos enseñando.
más 1,9. Bueno, tampoco es muy significativo, es 1,91 teslas. Ahora entonces vamos a proseguir. Déjame compartir. Listo. Ahora, lo que nosotros procedemos es hallar el flujo. Vamos a hallar este flujo que tenemos en acá. Flujo 2. Esto por si acaso era el flujo 3. Ahora nos corresponde hallar el flujo 2. Y el flujo 2 no es más que B2 por S2, pero debido a que tenemos este factor de acoplamiento, debido al acoplamiento de todas las chapas, valga la redundancia, lo multiplicamos por ese factor de acoplamiento. B2 va a ser igual a B2, 1,91 por S2, que es 0,1 por 0,25 por 0,97. Y así obtenemos el flujo 2. Vamos a ver cuánto obtenemos por 0,1, por 0,25, por 0,97. Y acá obtenemos que ese flujo habrá sido igual a 0,046 Weber. ¿Listo? Y finalmente lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Flujo 1 va a ser igual a flujo 2 más flujo 3. ¿Por qué? Porque el flujo 1 va a ser el flujo de entrada. Esos conceptos, por favor, ténganlos presentes igual para la siguiente clase. La vamos a seguir aplicando durante todo este parcial. Y esto va a ser crucial para lo que es las corrientes alternas. Va a ser crucial. Les va a servir bastante eso. El I1 va a ser igual a 0,02 más 0,046. Y eso es igual a 0,066 Weber. Y listo. Listo, ya casi estamos por terminar el ejercicio. Ya casi. Creo que lo único distinto de este ejercicio era la diferencia de las secciones, pero como pueden ver, no era más que hallar un promedio. Un promedio de secciones. Es igual, puede ser, digo, no siempre puede ser de una de lo cuadrado, puede ser circular o, bueno, quién sabe qué tipo de secciones les traiga. Creo que inclusive ha habido en un parcial, no sé si era en un intensivo o era en el regular, a ver, voy a buscar los exámenes pasados, que este tipo de secciones han dado. Aquí creo que estaba la bobina. No sé, voy a buscar si es que hay exámenes pasados. Y aquí estaba el incluido, si no me equivoco. Creo que era de este arreglo, no me recuerdo muy bien. Pero ya, lo voy a buscar. Quizás así para la última clase, si es que encuentro un ejercicio parecido, lo vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos, 0,066. Y finalmente para el análisis final. Acá vamos a decir N por I va a ser igual a, primero, esta caída de tensión debido a todo este arreglo, que va a ser, o bien puede ser flujo 1 por la de tensión 1. Miren, acá tenemos flujo 1, podemos sellarlo, pero una vez más nos falta la permeabilidad de este material, o H1L1 más fuerza magnetomotriz 1. Y entonces lo mandamos a dividir acá, H1L1 más fuerza magnetomotriz 1. Pero aún nos falta hallar H1. Eso nos falta hallar. H1 nos falta hallar. Y entonces para eso este valor me voy a guardar. A ver, 2,726,58. Este valor me voy a guardar. Para unos después. Entonces, vamos a hallar ese H1 a partir de este flujo. Bien, entonces, podríamos decir en acá, para H1, o bueno, en acá sí para H1, para H1. Primero tenemos que hallar B1, y B1 va a ser igual a Pi1 sobre S1 por el factor de apilamiento, o factor de acoplamiento.
Entonces en acá B1 va a ser igual 0,066 multiplicado por la sección 1. La sección 1 es 0,1 por 0,4 y por el factor de apilamiento, 0,97. Por lo tanto, B1 ya vamos a obtener este valor. 0,066 dividido entre 0,1 por 0,4 por 0,97. Y obtenemos que esto vale 1,7 teslas. Creo que en la tabla había 1,7, así que si hay este valor de 1,7, pues directamente lo reemplazamos con H1. Así evitamos perder tiempo en la interpolación. A ver, veamos. Recuerden, B1 era 1,7. Acá está 1,7 y esto corresponde a 140. Entonces, eso lo vamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces, esto corresponde a 140 amperes vuelta a metros. ¿Listo? Ahora sí, volvamos ahí. Para I. Entonces, para I, finalmente vamos a reemplazar todos estos valores. H1, no, este es H1, 140 por L1, 0,9 más 2726,58. Ese era, ¿no? No sé qué. No, este. Por 0,3. Lo vamos a multiplicar por esto, porque hacer con esto no nos conviene. Sí, por 0,3. Y todo esto dividido entre 250. Entonces en acá ya hallamos el valor de la corriente. Y con esto ya sería resuelto este ejercicio. 140 por 0,9 más 2726,58 por 0,3. 3,76. Tampoco ejercicio tanto. 3,76. No, pues este es otro ejercicio, no es el mismo del anterior. 3,76 amperios. Esto sería la respuesta. Entonces voy a sacar foto y ahora sí pasaremos a oscilaciones electromagnéticas. Que creo que va a ser... Ay, no. Quería enseñarles un ejercicio aplicativo, pero no tengo tiempo. De todas formas, creo que la ecuación ustedes ya la han deducido con el hilo, que pude ver en los apuntes, así que vamos a obviar la parte de la deducción y vamos a ir directo a la parte de la aplicación. Entonces, continuemos. Vamos a obviar la parte de la deducción y vamos a ir directo. Primero vamos a hacer dos comparativas. En primer lugar, este es de un examen pasado. Sí, es de un examen pasado esto. Esto es de un examen pasado. Este es de un examen pasado. Es de hace años este examen. Creo que es inclusive antes de que yo estaba en la U, y eso ya es decir mucho. Ya es decir mucho. Imagínense en qué año ustedes habrán estado en ese entonces. Es bastante sencillo. Dice que en el tiempo igual a 0, la carga máxima es Qmax. Sí. Y dice, a ver, el condensador se descarga hasta el 50%. Ayer nos pide ayer el tiempo en que la carga final es igual al 0,5 de la carga máxima. Y es bastante sencillo. De hecho, estos ejercicios de oscilaciones son bastante sencillos mientras no se les pida deducir. Cuando se les pide deducir, ahí ya tienen que recordar la clase. A ver, vamos a ser un poco más aplicativos. Quizá en la siguiente clase deduzcamos uno por la plaza y ya. Aunque no creo que les muestren, que les den ejercicios superiores a este. Para ver qué tan sencillo es. La ecuación que nosotros manejamos, ¿cuál es? Es Q igual a Q máxima por coseno de omega t.
Esa es la ecuación fundamental de esto. Después de todo, en acá lo que hace es un oscilador electromagnético, ¿sí? ¿Por qué es electromagnético? El capacitor, sabemos bien, hemos visto esta parte en física 2, capacitores, tiene una carga eléctrica, pero el inductor, debido a que produce un campo magnético, la interacción entre los dos lo que produce son oscilaciones electromagnéticas. Es por eso que esto, pues, simplemente se lo conoce como circuito electromagnético. No, es por eso que esta ecuación es de las oscilaciones electromagnéticas que se produce en este arreglo. Por si acaso esto no es para resistencia. Si es que en el enunciado les coloca una resistencia, pues les digo que ahí ya se va a complicar bastante las cosas, porque ahí sí es más complicado deducirlo. Y peor aún si es que en las condiciones iniciales la carga, o sea, te da una energía inicial, una carga inicial, una corriente inicial, es más complicado de deducir, ¿no? Pero voy a tratar, tenía un ejercicio así, complicadísimo. Esa vez que me ha tocado resolverlo, no he podido resolver el examen. Después no más he podido. Bueno, después lo he entendido. Pero esa vez que he hecho, estaba perdido. Ya, entonces tenemos esta deducción. Ahora me dice, ¿cuánto va a ser el tiempo para que esta carga alcance el 0,5 de Q máximo? Y es bastante sencillo, simplemente en acá lo desplazamos 0,5 Q max igual a Q max por el coseno de omega t. Y esto, pues, eso lo desplazamos, coseno de omega t es igual a 1/2 y omega t es igual a arcocoseno de 1/2. Y esto es igual a 1 sobre omega coseno, arcocoseno de 1/2. Y digamos, para más detalle, esto va a ser raíz de LC coseno, arcocoseno de 1/2. Bueno, esto es, omega es 1 sobre raíz de LC. Para este arreglo, por si acaso esto no se cumple siempre para todos los arreglos. Si es que es un arreglo RLC en serie o RLC en paralelo, varía bastante. Coseno, arcocoseno de 1/2. ¿Cuánto es arcocoseno de 1/2? Creo que si no me equivoco es 60 grados, así que sería raíz de 3 sobre 2. Tiempo va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por raíz de LC. Me corrigen si es que me estoy equivocando, pero yo recuerdo que el arcocoseno de 1/2 era raíz de 3 sobre 2. No, espera. Estamos hablando de arcocoseno de 1/2, es igual a 60 grados. Entonces eso sería pi. Pues para llegar a 60 grados, 180 dividido entre 3 pi tercios. Ya, creo que no están entendiendo, así que o tal vez no les estoy dejando hablar mucho. Bien. Como pueden ver, este ejercicio en un examen pasado no es complicado, es bastante sencillo de entender. La cosa se complica cuando te dan distintas condiciones iniciales. Ahí sí se complica. Ahí sí se complica. Porque ahorita esta ecuación funciona siempre y cuando estas dos condiciones se cumplan. Si es que estas dos condiciones no se cumplen, entonces la ecuación cambia. Si digamos que al inicio te dan corriente, o mejor dicho, ¿cómo puede ser? En un tiempo igual a 0, la corriente va a ser igual a I máxima, digamos. Ella un poquito de la ecuación va a variar. Va a valer I, digamos, una corriente determinada y una carga determinada. Ahí es donde varía un poco la deducción. Ahora sí vamos a variar. O quién sabe, quizás te dé un tiempo distinto de 0 como condiciones iniciales. Aunque siempre te va a dar el tiempo igual a 0. Ya, ahora vamos a ver un ejercicio un poco más aplicativo. Ya, vamos a ver un ejercicio un poco más aplicativo.
Bien, ahora pasemos al siguiente. Este va a ser un poquito largo. Ahí ya nada más el ejercicio número 6. Despertar la pirámide. No creo. Ah, no, hemos saltado un ejercicio. Ya, sí, tiene sentido. Ya, ¿qué nos dice? Una fuente de voltaje de 300 voltios se utiliza para cargar un capacitor de 25 microfaradios. Muy bien, para ello hay que recordar la ecuación que relaciona la carga con el voltaje. Después, ¿qué nos dice? A ver un momento, voy a anotar los datos. Datos, voltaje igual a 300 voltios. Se utiliza para cargar un capacitor de 25 microfaradios. ¿Ya? 25 microfaradios. Una vez que el capacitor está cargado por completo, se desconecta de la fuente y se conecta a un inductor de 10 milihenrios. 10 milihenrios. 10 milihenrios. La resistencia en el circuito es despreciable. Inciso A. Determine la frecuencia y el periodo, ¿ya?, de oscilación en el circuito. Ese primero es fácil. Omega, ¿cuánto es omega? Inciso B. Obtenga la carga del capacitor y la corriente en el circuito 1.2 milisegundos después. 1,2 milisegundos. En acá quiere la carga y la corriente. Después de haber conectado el inductor y el capacitor, determine la energía, inciso C, determine la energía magnética y eléctrica en T igual a 0. Energía magnética y energía eléctrica en un tiempo igual a 0. Obtenga las energías magnética y eléctrica en un tiempo T igual a 1,2 segundos. 1,2 segundos, no era mucho. Bueno, igual, vamos a ver qué efectos causa lo siguiente. A ver, enseguida vamos a recordar eso. Ya es y media. Bien, entonces parece que sí es bastante sencillo, la verdad. Pero al menos los dos primeros ejercicios son sencillos. Estos hay que recordar las formas. Del campo magnético, me acuerdo, del campo eléctrico en función de C y B. Creo que era C por V al cuadrado sobre Q. Bueno, lo vamos a estar deduciendo eso igual. Lo vamos a deducir eso. ¿En qué iba? Bien. Primero, para el inciso A. O bien vamos a explicar lo siguiente. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. En acá hay una fuente de 200 voltios. Hay una fuente de 200 voltios. En primer lugar, en acá está el interruptor y en acá está lo que es el inductor. Acá está lo que es el inductor. No se olviden que este capacitor actúa como un resorte, es decir, la energía que le va a mandar se va a cargar y cuando esto se switche, la energía que ha cargado se va a descargar en el inductor. El inductor, de hecho, también almacena algo de energía, pero lo hace de distinta forma, no lo hace de igual forma que el capacitor, lo hace de distinta forma. Lo hace de distinta forma. Eso más adelante van a ver, bueno, depende de tener sus cursos especializados. Este capacitor juega mucho en el ámbito de la electrónica, igual que el inductor, juega bastante, es bastante útil sus papeles. Y entonces dice que lo va a cargar con 200 voltios. Después esto va a switchear a este lado y de ahí, como ya está cargado esto, va a empezar a circular tanto carga. Bueno, en acá podríamos configurar de esta forma. Aunque ya va a haber conceptos que más adelante van a entender mejor. Por el momento así nos lo consideraremos. Va a haber una corriente que va a circular por el inductor. El primer inciso nos dice, inciso A, hallar la frecuencia. En acá, simplemente es un arreglo en LC.
Así que esto va a ser simplemente 1 sobre LC, raíz de LC. Y esto va a ser igual a 1 sobre L, 10 por 10 a la menos 3, por 25 por 10 a la menos 3. Nos ha pedido ya la frecuencia y el periodo. Entonces vamos allá también el periodo. Frecuencia angular decía, ¿no? Vamos. Bueno, de todas formas con el omega se puede obtener eso. Allá la frecuencia y el periodo. Igual con eso se puede obtener sin novedades. Así que vamos a ver. Esto es 1, esto es... creo que lo veis. 10 exponente a la menos 3 multiplicado por 25 exponente a la menos 3. Entonces en acá la oscilación me dice que es 63,24 radianes sobre segundos. ¿Cuánto sería la frecuencia? La frecuencia no es más que omega sobre 2pi. Entonces 63,24 dividido entre 2 por pi es igual a 10,06 Hz. ¿Cuánto es el periodo? El periodo es 1 sobre la frecuencia. Creo que esto lo... ¿Cómo lo expreso? La frecuencia. Esto es 1 sobre la frecuencia. Entonces, 1 dividido entre 10,06. Eso va a ser 0,099 segundos. A esa frecuencia entonces está funcionando todo el circuito. Eso sería, en todo caso, la respuesta del inciso A. Para el inciso B. Como estamos hablando de un circuito electromagnético, que esto obviamente está en condiciones iniciales. ¿Cómo sé que está en condiciones iniciales? Porque me dice que en un instante que estaba cargado a la fuente de alimentación, se cambia inmediatamente al inductor. Entonces, primero, conocemos esta fórmula, ¿no ve? Q máxima igual a coseno de omega t. Para llegar a la corriente, ¿qué es lo que hacíamos? Esto lo derivábamos respecto del tiempo. Y va a ser igual a ver, derivado del coseno es menos 9. Ya, menos omega Q máxima coseno de omega t. Listo. Omega Q máxima coseno de omega t. A ver, derivada, si la derivada del coseno es menos seno. Esto es menos seno. Listo. Ahí ya tenemos los datos. ¿Qué nos falta? Ambas ecuaciones dependen de la carga máxima. ¿Cómo hallamos la carga máxima? No nos olvidemos lo siguiente. Carga es igual a C por B. ¿No ve? Carga es igual a C por B. Y entonces esto como para la carga máxima, esto va a ser igual a C, que es 25 por 10 a la menos 3, y B, que es 300 voltios. Por lo tanto, Q máxima va a ser igual a 25 por 10 a la menos 3. 25 por 10 a la menos 3, multiplicado por 300. Esto es igual a 7,5 coulombs. 7,5 coulombs. Sí, es coulombs. Ya. Y esto entonces lo reemplazamos acá. Primero me pide en 1.2 milisegundos. Entonces en acá Q en un tiempo igual de 1.2 milisegundos va a ser igual a 7,5 por el coseno de omega. Omega 63,24
por, por 1,2 milisegundos. Por si acaso esto está en radianes, si es que su calculadora no está en radian, pues simplemente tienen que cambiar el factor de conversión de esta forma. Pi sobre, y en acá arriba 180 grados. Eso van a tener mucho cuidado, no lo reemplacen por reemplazarlo, les va a dar cualquier resultado. 7,5 por el coseno de 33,24, 1,2 de menos 3. Esto lo cubriré con paréntesis porque a veces el algoritmo de esto no funciona todo bien. 180 dividido entre. Y esto me sale que es Q en un tiempo de 1,2 milisegundos es igual a 7,48 coulombs. Y es razonable, después de 1,2 milisegundos se va a ir descargando. Ahorita cuando se lo conecta el inductor está en un proceso de descarga, es igual tiene su curva. Esto sería la respuesta. Para la corriente lo propio. Para la corriente T igual a 1,2 milisegundos. Pues de hecho, como verán, simplemente con máxima hay que multiplicarlo por, no, de hecho es más que es, ya bueno, vamos a tener que considerarlo. Por 7,5 por seno de 63,24 por 1,2 por 10 a la menos 3 por 180 dividido entre pi. Y listo, aquí tenemos la corriente T igual a 1,2 milisegundos. Y listo, lo demás simplemente es reemplazar. Acá, 63,24 por 7,5 por seno de 63,24 por 1,2 a la menos 3 por 180 dividido entre 35,96 amperes. 35,96 amperes. Menos. Y listo, ya lo tendríamos de esta forma. Esto ya lo tendríamos de esta forma. Y ahora, pues, lo que sigue es resolver el inciso C y el inciso D. Eso me piden un tiempo inicial, así. Vamos a ver cómo resolver eso. A ver, vamos a ver cómo resolver eso. Ya listo. Para el inciso C. Para el inciso C. Primero, ¿cuál es la energía almacenada por el campo magnético? La energía debido al campo magnético es 1/2 de L por I al cuadrado. Esa es la energía almacenada en un campo magnético. EB va a ser igual a 1/2 de L, que no es más que 10 milihenrios, 10 por 10 a la menos 3, por I. Ahora en acá viene lo siguiente, ¿cuánto valdrá I? En un tiempo, perdón, ¿alguien quería opinar? Ya, creo que no escuché más de nada. En un tiempo, T igual a 0. De hecho, en un tiempo T igual a 0, ¿cuánto vale la corriente? 0 al cuadrado, ¿no ve? ¿Por qué vale en un tiempo T igual a 0, 0 al cuadrado? No se olviden que esto seno de omega T es igual a 0. No se olviden que en un tiempo T igual a 0, toda la energía se encuentra almacenado en el capacitor. Después, a medida que vaya avanzando el tiempo,
va a ir circulando corriente a través del inductor y ahí las dos energías se van a ir distribuyendo. Ya saben, bueno, la ley de la conservación de la energía en la casa aplica, ¿sí? No podemos sacar energía de la nada. Así que la energía, bueno, para un tiempo igual a 0 segundos, la energía almacenada debido al inductor va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque al inicio toda la energía se encuentra en el capacitor. Después de un determinado tiempo, ahí recién la energía se va a distribuir a ambos hasta finalmente descargarse. Ya. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Para la energía debido al capacitor. Y bueno, voy a tener que buscarlo en internet. La verdad no me acuerdo. Creo que era CQV. Bien, si es que alguien amable puede ayudarme con eso, está bienvenido a su participación. Entonces, voy a buscar. A ver. Ya, según esto es 1 medio Q cuadrado sobre C. Eso es lo que es lo. Ya bueno, igual, ahora podemos usar 1 medio, de hecho tiene sentido, sí tiene mucho sentido. 1 medio Q cuadrado sobre C. Esa es la energía en un capacitor. Pero obviamente nosotros lo vamos a analizar de la siguiente forma. Bueno, para nosotros va a ser esto, Q cuadrado sobre C. En un tiempo t igual a 0, no nos olvidemos que la fórmula funciona así. Q es igual a Q máxima coseno de omega t. En un tiempo igual a 0, esto se hace 1. Entonces Q va a ser igual a Q máxima. Entonces en acá ya vendría siendo E va a ser igual a 1 medio de Q máxima. Q máxima es C por D, así que, porque la verdad no me acuerdo cuánto varía, así que lo voy a volver a calcular. Y, ay, me he olvidado, ya sobre C. Ya, acordado y ya estoy en horas. Y esto va a ser igual a cuánto. Aquí tengo un calculador, pues. 300 al cuadrado por 25 exponente a la menos 3 dividido entre 2. Toda la energía almacenada al inicio en el capacitor va a ser 1125 joules. Va a ser 1125 joules. Toda la energía almacenada en el capacitor en un instante inicial. Esa es la energía del campo eléctrico. O la energía del capacitor. Yo lo voy a llamar campo eléctrico. Bueno, puede ser un poco esa referencia. ¿Ya? Para el inciso D. Ya, afortunadamente ya estamos por acabar, así que inciso D. Después de 1,2 segundos. En primer lugar, en acá, primero para este. Q va a ser igual a 300 por 25 por 10 a la menos 3 por coseno de 63,24 por 1,2. 180 sobre pi. Entonces en acá Q va a ser igual a pasar 1,2 segundos entonces. 300 por 25 por 20 menos 3 por coseno 4 por 1,2 por 180 dividida entre pi. Esto vale 6,62 coulombs. Los reemplazamos acá
la energía va a ser 1/2 de 6,62 al cuadrado dividido entre 25 por 10 a la menos 3. Vamos a ver si ha variado en algo. Vamos a ver si ha variado en algo. 6,62 al cuadrado, 2 por 25 exponencial a menos 3. Vean que 876,49 joules. Vean que acá la energía ha disminuido en el capacitor. Ha disminuido. Ahora veamos qué pasa con el inductor. Con el inductor, no se olviden que esto depende de la corriente. Vamos a anotar en acá de nuevo la ecuación de la corriente para tenerlo en claro. Q máxima por el seno de omega t. Por lo tanto, la corriente va a ser omega, que es 63,24 multiplicado por 7,24. Vamos a calcularlo de nuevo. Sí, 7,5. 7,5 por el seno de 63,24 por 1,2 por 180 dividido entre. Bueno, esto está en negativo. Ya saben, el signo simplemente indica el sentido de la corriente con respecto a la que he asumido inicialmente. Porque eso al reemplazarlo, como está elevado al cuadrado, no, por seno de por 1,2 por 80 dividido entre 223,2 menos 223,2. Ahora, para la energía va a ser igual a 1/2 de I, bueno, de R, que es 10 por 10 a la menos 3, por I al cuadrado, 223,12. Tendría que ser algo de 200 para equilibrarse. Vamos a ver si es así. 10 está por menos 3 por 1, 2, 3. A no ser que en esta fórmula me haya equivocado. 1, 2, 3, 12 al cuadrado. Dividido entre 2. Ya, en acá me sale que es 248,91. Hagamos la prueba. Si esto con esto lo sumamos, tendría que dar un aproximado. 876,49 más 248,91 sale 1125. Bueno, 1125,4. Ha habido una pequeña variación debido a los decimales. Tal vez porque esto no lo... Bueno, principalmente debe ser por los decimales. Pero en teoría se mantiene las energías. ¿Sí? Eso también es otro concepto importante que les va a permitir determinar si su resultado está bien o está mal. Si es que ya esto se hubiese disparado demasiado con respecto a la energía inicial que hemos hallado, ahí sí ya tendríamos que dudar de todo el procedimiento que hemos hecho. Pero como tampoco se ha disparado tanto, entonces podemos estar tranquilos. Después de inciso C, y después de inciso C. Listo, este sería el último ejercicio y la siguiente clase veríamos más ejercicios similares y entraríamos a lo que viene como corriente alterna. Para eso sí tiene alta complejidad lo que es corriente alterna. Eso sí es bastante complicado. Creo que es la parte más complicada de la materia. Según desde mi punto de vista, es lo más difícil que van a ver. Es bastante complicado, a diferencia de corriente directa. Ahora sí, finalizaríamos la clase, pero esperen un momento que enseguida les comparto el formulario. Bueno, pero esto mientras, para que no vean la pantalla, les voy a compartir el siguiente ejercicio que vamos a realizar en la siguiente clase. Creo que ya no va a ser necesario grabarlo.
Voy a detener